Una de las películas más famosillas de los últimos años, la serie de películas, es la de Piratas del Caribe, donde el personaje principal se llama Jack Sparrow. Y si alguien de ustedes en su calidad de pecadores vio esta película, sabrán que la película tiene un elemento de una brújula. Y la característica de esa brújula, que es como mágica o mística, no sé, es que no apunta hacia el norte, sino que apunta hacia donde está lo que más desea el corazón de la persona que la trae. Entonces, esta brújula es codiciada por un montón de personas, se la quieren quitar a Jack Sparrow, porque todos quieren perseguir la ambición de su corazón y todos quieren saber dónde está el tesoro que buscan. Es decir, todos saben que esa brújula los va a llevar hacia su mayor ambición y por eso buscan tenerla. Y cuando esta brújula está en las manos de Jack y él la ve, en muchas ocasiones apunta hacia el cofre del hombre muerto, que era para librarse del control que tenían sobre él. En otras ocasiones la brújula apunta hacia donde está el Perla Negra, que es el barco más preciado por Jack Sparrow. Pero en muchas ocasiones hay veces que Jack ve la brújula y empieza a dar vueltas como loca, donde la brújula nos deja ver que Jack no tiene idea de lo que quiere ni lo que desea. Si esa brújula estuviera puesta en nuestras manos, ¿hacia dónde apuntaría? Sería una buena pregunta. Pero hoy quiero demostrarte hacia dónde apunta el corazón de los discípulos en esta sección. Hacia dónde apunta el corazón de Bartimeo en la siguiente sección que vamos a ver hoy. Y nuestras constantes peticiones a Dios pueden reflejar lo que nuestro corazón más desea. Y nuestras acciones pueden evidenciar todo lo que estamos dispuestos a hacer por tener lo que tanto anhelamos. Y el texto nos va a mostrar lo que los discípulos más desearon. Ellos tuvieron a Jesús de frente. Ellos le preguntaron y Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Te imaginas? Jesús frente a ti preguntándote, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué saldría de tu boca? Y quiero prepararte para responder esa pregunta con lo que vamos a ver hoy. Y los elementos que vamos a estar viendo en cada historia son al menos 4. Quiero que observes y medites en 4 elementos. Primero, vamos a ver el deseo del corazón de los discípulos. Vamos a ver el entendimiento que ellos tenían acerca de quién era Jesús. Vamos a ver el entendimiento de lo que ellos eran, de quiénes eran ellos ante Jesús. Y finalmente también vamos a ver la actitud de las personas al acercarse a Jesús. ¿Cuál era la actitud de los discípulos y cuál fue la actitud de Bartimeo? Hay 2 historias aquí que vamos a estar viendo y las 2 historias están unidas por una repetición de una pregunta de Jesús. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y en el contraste de estas preguntas vamos a entender lo que el Señor quiere darnos hoy a través de su palabra. Así que primero veamos la petición de los discípulos. De hecho, al sermón le titulé las 2 peticiones. Suena corrido, yo sé, pero no se me ocurrió otro título. Pero vamos a ver 2 peticiones aquí. Y la primera es los discípulos que piden honor. Y si tú regresas ahí al versículo 35, el pasaje nos está diciendo que Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, se acercan con él nuevamente y le dicen, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Esta oración está muy rara en el español. Es decir, la construcción de la oración no se entiende bien en el español porque creo que nadie utiliza esta forma de oración. Queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Pero esta construcción de esta oración está puesta ahí para enfatizar la exigencia de los discípulos hacia Jesús. Es algo parecido cuando nuestros hijos nos piden algo y nos dicen, papá, te quiero pedir algo, pero primero garantízame que me lo vas a dar. No sé si te has puesto a pensar que tus hijos, muchas veces tus hijos y mis hijos nos quieren manipular diciendo, te quiero pedir algo, pero no te voy a decir hasta que me digas que me lo vas a cumplir. Y es como que trae la realidad bien alterada del niño, ¿verdad? Como si estuviéramos obligados a hacer lo que ellos dicen. Y yo siempre digo, no, primero dime para saber si te puedo dejar o no te puedo dejar. No, primero garantízame que me vas a dejar para poder decirte. Es absurda la discusión que hay con los hijos en ese aspecto. Pero es más o menos la intención de esta oración hacia Jesús. Jesús, queremos decirte algo, pero queremos que hagas lo que te vamos a decir. Es decir, no hay forma en la que los discípulos estén
esperando recibir un no de Jesús. No hay forma en la que los discípulos estén suponiendo que Jesús les puede decir que no. Sencillamente ellos están viniendo con Jesús con una actitud de exigencia, diciéndole: queremos que hagas algo por nosotros. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Jesús, todavía en su amor, en su misericordia, les pregunta a sus discípulos: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos les dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les responde: ustedes no saben lo que piden. Ok, pero ¿por qué Jesús les dice esto? Es como si los discípulos, lo vuelvo a repetir, no solo nuestros hijos tienen la realidad alterada, los discípulos tienen la realidad alterada. No tienen ni idea de lo que están pidiendo. Y Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. Básicamente, en la mente de Juan y de Jacobo, ellos están pidiendo que cuando Jesús, en esta actitud de rey, en este poder mesiánico, venga a instaurar un reino no espiritual, sino físico, político, en ese momento derrocando a Roma, derrocando a los reyes de su tiempo. Cuando Jesús venga y reine en Israel, ellos deberían de estar uno a su izquierda y uno a su derecha. Ellos no están pensando en el reino de Dios profetizado a lo largo de la Escritura, que Jesús iba a estar a la diestra del Padre. Nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Ellos no están pensando en esa gloria. Ellos están pensando en una gloria terrenal. Ellos están pensando en la capacidad que tenía el Mesías, o el Mesías que ellos esperaban, de derrocar al gobierno romano e incluso a los reyes actuales del pueblo de Israel. Entonces, Juan y Jacobo están pensando completamente en algo terrenal y le están diciendo: concédenos que cuando tú empieces a reinar aquí terrenalmente, mi hermano y yo estemos a tu lado, como para que vean quiénes son la gente más importante, como para que vean quiénes son los que lograron junto contigo, obviamente, que esto se arreglara, que todo esto fuera un reino bueno. Y Jesús por eso les dice: ustedes no saben lo que piden. Ellos no están entendiendo el reino de Jesús, no están entendiendo cómo Jesús va a ser rey, no están entendiendo qué implica el reino de Jesús, ni los tiempos en los que Jesús va a actuar. Ellos están hablando desde su ignorancia. Y Jesús les dice lo siguiente: ¿qué les va a recordar Jesús? ¿Qué creen? Su muerte, sus sacrificios. Otra vez, otra vez. Y acuérdate, Dios tiene la prioridad de que entendamos cada vez mejor los sacrificios de Cristo. Si algo quiere Dios que entendamos con mayor claridad y con mayor profundidad, es que entendamos los sacrificios de Cristo. Y Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Bueno, en el Antiguo Testamento la copa era vista como una forma en la que alguien va a recibir la ira de Dios. Por ejemplo, Isaías 51:17 dice: despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, el cáliz del vértigo has bebido hasta agotar. Jeremías 25:15 dice: porque así me dijo el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de mi furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces Marcos nos está recordando que lo que Jesús dijo acerca de la copa es que la copa que él va a beber es una copa de furor. ¿Te acuerdas en el Getsemaní? Señor, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. La copa era un símbolo, un recordatorio de la ira de Dios, y justamente Jesús iba a cargar esa ira en la cruz del Calvario. Y les pregunta: ustedes no tienen idea de lo que piden. ¿Pueden beber la misma copa que yo? ¿O pueden ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? Y cuando habla del bautismo no se está refiriendo necesariamente al bautismo de Juan, sino se está refiriendo simbólicamente a ser inmerso en aguas como forma de castigo o como forma de ira. Y esto es una figura que también en el Antiguo Testamento vemos. Si se acuerdan, el mar Rojo se abrió para que el pueblo de Dios cruzara, pero ¿quiénes se hundieron ahí? Los egipcios. Después vemos que la forma en la que Dios castigó en el tiempo de Noé fue enviando un gran diluvio. El Salmo 69, 1 y 2 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma, me he hundido en cieno profundo donde no hay donde hacer de pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Jonás 2, 3, 5 dice: me echaste lo profundo en el corazón de los mares, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Entonces, cuando Jesús está usando estas dos imágenes de la copa y del bautismo, se está refiriendo que va a beber la copa del bautismo y que va a ser inmerso en la ira de Dios. Y Jesús les está preguntando a ellos, ¿ustedes pueden beber eso? ¿Ustedes pueden sufrir como yo voy a sufrir? ¿Y qué le respondieron en el 39 ellos? Lo podemos. Les digo, traen la realidad bien alterada los discípulos. Igual que tú y yo a veces. Igual que el hombre rico. Y aquí hay un paralelo entre el hombre rico y estos hombres. ¿Por qué? Porque el hombre rico, cuando Jesús le dice que cumpliera la ley, ¿qué le dijo el hombre rico? Yo le he cumplido todo desde mi juventud. Yo ya lo he hecho todo. Jesús dijo, una cosa te falta, como nos dijo Abraham y Caleb, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y el hombre se fue triste porque amaba más las riquezas que a Dios. Es decir, este hombre estaba dispuesto a cumplir la ley, estaba dispuesto a hacer lo que fuera siempre y cuando fuera rico. Y esa es la misma actitud de los discípulos ahora con Jesús. Estamos dispuestos a lo que sea con tal de tener esos lugares de honor. Y esa es la gran diferencia entre alguien que conoce el Evangelio de Jesucristo y alguien que cree que conoce el Evangelio de Jesucristo. Porque muchas veces tú y yo venimos a la iglesia, hacemos obras para la iglesia, servimos a los hermanos, incluso hasta damos dinero, pensando que si lo hacemos garantizamos lugares de honor y de riqueza en nuestras vidas. Y si piensas así, estás pensando exactamente igual que el hombre rico y que Jacobo y Juan en esta parte de la historia. Este texto está aquí para que comprendamos que Juan y Jacobo no tenían idea de lo que estaban pidiendo. Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán. Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado. Ahora, mira lo que Jesús en su amor y en su misericordia les está diciendo. Es cierto, aunque no entienden, aunque no tienen idea de lo que están diciendo, es cierto. Ustedes van a sufrir como yo. Ustedes van a poder y lo harán, aunque aún no lo entiendan. Pero a pesar de eso, yo no soy quien decide, dice Jesús, quién está a mi derecha o a mi izquierda. No es mío el concederlo, sino es para quien está preparado. ¿Y para quién está preparado? Lo veremos más adelante. ¿Para quién está preparado estar cerca de Jesús? Lo veremos más adelante. Pero Jesús les dice que no les puede garantizar esos lugares de honor que ellos quieren, pero lo que sí les garantiza es que efectivamente ellos sí van a pasar por este bautismo y sí van a tomar la copa de la ira, de alguna manera, del sufrimiento. Y si recordamos un poco la historia más adelante, en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, se nos dice que Jacobo murió por manos de Herodes Agripa, dando su vida por el Evangelio. Y sabemos de Juan, porque Juan es el que escribe el Evangelio de Juan y el Apocalipsis y las cartas de Juan. Y Juan es exiliado a la isla de Patmos, es el más anciano de todos, y allá por el año 90, 100 después de Cristo, él va a morir encarcelado y exiliado. Curiosamente, las palabras de Jesús para ellos fue como sí, de hecho sí lo van a hacer, aún no entienden cómo, pero sí va a pasar. Y eso es maravilloso, porque esa referencia que hace Jesús hacia el futuro aquí nos ayuda a recordar que el corazón de Juan y Jacobo tenía que cambiar, porque sus peticiones estaban apuntando hacia una gloria terrenal. Su corazón estaba apuntando hacia lo que ellos podían obtener en ese momento. La idea de quién era Jesús la tenían distorsionada, porque ellos no entendían que Jesús era el rey, Mesías, el hijo de David, el hijo del hombre que había venido a morir y a sufrir para entregar su vida para salvar a muchos. Su mente seguía pensando en un reino terrenal. Y por eso su actitud es pésima. Exigirle a Jesús. Hoy en día vemos en muchos lugares que dicen, yo declaro, yo arrebato, no tomaremos un no como respuesta. No tienen idea a quién le están hablando. Muchas veces cuando nos acercamos a Dios para orar, para pedir, para actuar, muchas veces tenemos que recordar ante quién estamos y cuál es la actitud correcta de acercarnos al Señor. A partir del versículo 41 está la indignación de los otros 10. Dice que al oír esto los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan y Jesús los llamó para enseñarles nuevamente algo. Pero esta indignación, por la mayoría de las personas que han trabajado este texto, esa indignación solamente es vista o como envidia o como me ganaron la idea, ¿no? Todos estaban buscando lo mismo. Y esto es bien
triste porque Jesús otra vez venía de enseñarles un montón de cosas, venía de hablarles de su muerte, su resurrección. Ya les había dicho que el que quisiera ser el más grande tendría que ser el siervo de todos, que tenían que recibirlo como recibieron a un niño. Y ya había hablado Jesús una y otra vez de cómo funcionaba su reino. Y llegamos a este punto del Evangelio de Marcos, casi ya acercándose al final, y nos encantaría ver a los discípulos ya más entendidos en lo que está pasando, pero no. Ellos siguen pensando en un reino terrenal sin considerar en los sufrimientos de Cristo. Y están indignados los demás con Juan y Jacobo. Pero Jesús, fíjense lo que les dice. Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que son grandes, ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será el siervo de todos. La respuesta de Jesús nos está mostrando que todos tenían que lidiar con el mismo corazón torcido de Juan y Jacobo. Por eso Jesús va a volver a recordarles nuevamente su evangelio. Les dice, ven a los reyes, a los gentiles, ellos se enseñorean de todos los demás. Ven allá afuera cómo se tratan, cómo estos gobernantes abusan de las personas. Bueno, así son aquellos. Y si ustedes están esperando recibir eso, les tengo una mala noticia, entre ustedes no debe ser así. Si ustedes están llegando o creyendo que van a recibir honor y que la grandeza se encuentra en ser como esos, están en el camino equivocado, están en el lugar equivocado. Entre ustedes no debe ser así. Porque cualquiera que llegue a ser el grande será el servidor de todos. Y el que quiere ser el primero de la fila tiene que ser el servidor de todos. Ahora, ese texto, hermanos, no está aquí para hablar necesariamente acerca de el servicio en la iglesia, cómo debemos de servir en la iglesia. Acomodar bancas, llegar temprano a limpiar o estar con los niños o lo que sea, que esas son cosas buenas. La naturaleza de este texto está más en función en poner tu vida para el servicio de tus hermanos en Cristo. Poner todo lo que eres, poner todo lo que tienes al servicio de Dios y para bendecir a tus hermanos en la fe en Cristo Jesús. Te digo algo porque también podemos mover y acomodar bancas con la actitud de los discípulos. También puedo enseñar una clase bíblica con la actitud de los discípulos. También puedo hacer muchas cosas en la iglesia como predicar con la actitud de los discípulos. Pero el cambio que está apuntando Jesús para ellos, entre ustedes no debe ser así, tiene que ver con un cambio del corazón. Tiene que ver con un cambio hacia dónde apuntan las ambiciones de nuestro corazón. Porque Marcos aquí nos mostró claramente que la ambición o el corazón de los discípulos apuntaba a estos lugares de honor. Y para que no se entienda, y para que no se malentienda, la frase, cualquiera que quiere llegar a ser el grande tiene que ser el siervo de todos, porque esta es una filosofía o es una sabiduría popular que cualquiera lo podría aceptar. Como yo quiero ser grande, primero tengo que comenzar sirviendo en cosas pequeñas. Y lo hago con gusto porque algún día ya no las voy a hacer porque voy a ser grande. Y todos están dispuestos posiblemente a lavar baños, a lavar pisos porque saben que algún día van a ser grandes. Pero el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que la grandeza se muestra cuando admiramos que las cosas pequeñas revelan grandeza en nuestro corazón y revelan la grandeza de Cristo. ¿Por qué? Porque el ejemplo que Él va a poner no es el ejemplo de un empresario exitoso, no es el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que tuvo que sufrir mucho para llegar a ser el deportista que es ahora. El ejemplo que va a poner es del Hijo del Hombre. ¿Y te acuerdas de la visión del Hijo del Hombre, Daniel 7:13? ¿El Hijo del Hombre va de abajo para arriba o va de arriba para abajo? El Hijo del Hombre viene de las nubes, de arriba hacia abajo. Y la forma en la que Marcos nos está mostrando esta historia de Jesús es Jesús recordando que la grandeza del servicio y de servir a los demás, la forma a quien tienen que mirar o a quien tienen que mirar no es a los reyes de este mundo, sino al Hijo del Hombre que estaba en las nubes y que bajó, se le dio autoridad sobre todas las cosas, sobre todo el reino, sobre todo poder, aún para perdonar pecados, y bajó a la tierra, nació en Belén, en una aldea pobre, sin muchas cosas que tenían los reyes de su tiempo, y a lo que vino fue a servir
y a dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí hay una alusión muy fuerte a Isaías. A Isaías 53, 10 al 12. Dice el profeta Isaías, haciendo referencia al siervo sufriente que iba a venir: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Te das cuenta cómo lo que está diciendo Jesús aquí a sus discípulos es: no vean a los gobernantes, no vean cómo actúan ellos, sino véanme a mí? Porque cuando vemos a Cristo descendiendo del cielo con poder y con gloria, y viene a servirnos en la cruz del Calvario para perdonarnos y cargar todo nuestro pecado, eso puede restaurar tu alma, y eso puede cambiar los afectos de tu corazón, y eso puede cambiar las ambiciones de tu corazón y los de mi corazón, por supuesto. Y ahora brincamos a la segunda petición. ¿Y qué es lo que pide Bartimeo? Bartimeo pide misericordia. Y recuerda, estamos viendo cómo las peticiones evidencian el deseo del corazón de los discípulos. Estamos viendo el entendimiento que tienen de quién es Jesús. Estamos viendo el entendimiento de ellos. O sea, ¿quién se creen? Se creen los más importantes, los más capaces, los discípulos. Y por eso se acercan con una actitud incorrecta. Cuando nos entregaron nuestra casa, cuando compras una casa, bueno, comprar es mucho decir, o sea, cuando la empiezas a pagar. Siempre que te la entregan, tienes que revisar que todas las cosas estén bien, porque luego es mucho problema pedirle a la constructora que venga a arreglarte detalles y eso. Entonces, tienes que entrar, y cuando te la dan, tú sabes que tienes que ser muy cuidadoso, observar qué cosas están bien y qué cosas están mal para poder reclamarlas antes, y no las recibes hasta que no las arreglen, y eso es más rápido. Y recuerdo que un hermano de la iglesia de IBEC, que es conocido por ustedes y también querido, que se llama Chuy Ramírez, yo sabía que él trabajaba en algo de eso y que él andaba por la zona. Y le dije: oye, Chuy, me van a recibir la casa, ¿crees que puedas ir a recibirla y ayudarme a ver qué tengo que ver? Dijo: sí, voy, ¿a qué horas? Tal hora, tal día, fecha, vamos, ok. Fuimos. Cuando yo llego y llega Chuy para ver la casa y para recibirla, él empieza a saludar a todo el mundo como que los conocía, y le dice: ¿dónde está tal persona? Y dice: no, hombre, está en la oficina. Y dice: no, hombre, dile que venga, si no, no le recibo la casa. Y se empezaron a reír, jajaja, jijiji. De repente empiezan a hacer llamadas varias personas, y ahora ya sé qué dijeron esas llamadas, porque Gaby dice que lo que dijeron fue: el ingeniero Chuy está aquí, que no sé si sea ingeniero, no sé qué sea Chuy, hace carne también. Y dice: el ingeniero Chuy está aquí. Y dice: qué padre, salúdanlo. Dice: no, pero está como cliente, no como de visita. Se movieron, y en ese momento no solo llegó el maestro encargado, llegó otro ingeniero, llegó otro ingeniero, llegó otro ingeniero. Cuando entró Chuy, dijo: ok, háganle las pruebas de las tomas, que todas funcionen bien. No, pero es que no lo estamos haciendo. No, ¿cómo no? Se tienen que hacer. Chuy se encargó, para no hacer el cuento corto, que todas las corrientes estuvieran bien, los drenajes funcionaran, las llaves, todo funcionara como debía. Había unos azulejos en el baño que estaban mal. Dijo: se los tienen que cambiar. Es que ya no hay. Bueno, entonces cámbienlo todo. No, bueno, entonces consíganlos. Y comenzó a Chuy a decir todas las cosas que la casa debía tener. Después de eso ya se fue. Yo sí volteé con Chuy y le dije: ¿quién eres, Chuy? O sea, ¿por qué te tienen tanto respeto? Porque obviamente es bien buena onda y tenemos cercanía con él. Yo creo que los discípulos se quedaron igual que yo cuando Jesús es tratado de una manera diferente. Cuando Bartimeo se acerca a Jesús y lo que le dice este hombre, posiblemente los discípulos se habrán quedado como: caray, ¿quién es Jesús? ¿Por qué le están hablando así? Y el chiste se cuenta solo. Voy a leer la siguiente sección y date cuenta cómo la cosa cambia. Y cómo Bartimeo, un mendigo, dice el texto, y ciego, tiene los dos elementos Bartimeo para que la cultura de su momento lo desprecie como alguien pecador y como alguien que no cumplía la ley. Todo lo contrario al hombre rico. El hombre rico estaba bien,
y tenía riqueza. Ese hombre está bien con Dios. Se va triste y dice, ¿en quién podrá salvarse? Aquí está Bartimeo. Bartimeo ni es rico, es mendigo y está ciego. Los dos elementos que para la gente de su tiempo decían, este hombre es pecador. Y está así por su pecado. Dice el 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira el grito de Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es interesante porque Marcos nos dice que cuando Bartimeo escuchó que era Jesús Nazareno, y es importante esta expresión, porque cuando alguien dice Jesús, el Cristo, Jesucristo, hace referencia a la identidad de Jesús como el Mesías. Pero cuando tú lees en la Escritura Jesús el Nazareno, están haciendo referencia a Jesús de una aldea de Nazaret. No sabemos quién sea, solo sabemos que es Jesús de Nazaret. Y ese título es para resaltar su humanidad. Es Jesús de Nazaret. Y cuando Bartimeo escucha que viene Jesús de Nazaret, Bartimeo lo identifica como Jesús, el hijo de David. Y es asombroso porque lo que no entendían aún sus discípulos, lo que no entendió el hombre rico que le dijo maestro bueno, pues Bartimeo, el ciego mendigo, no tengo idea cómo. Obviamente el Espíritu de Dios debió haber obrado en él. Pero Bartimeo está entendiendo que Jesús es el hijo de David, el rey prometido, a quien le sería dada autoridad, dominio y reino. Y un ciego mendigo les está dando clases a los discípulos y al hombre rico de quién es Jesús. Tengo que aceptar que mientras estaba escribiendo la historia para los niños, yo estaba llore y llore y llore porque creo que si leen la historia de los niños está más entendible que este sermón. Y muchos, dice el 48, lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba con más fuerza, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Te fijas lo que nos quiere mostrar Marcos? Alguien que sabe su condición, un mendigo, un pobre, un ciego, que la gente no lo tiene como alguien importante, está al lado del camino, le dicen que se calle y él sigue gritando con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice segundo libro de Samuel 7, 12 y 16, no sé si el mendigo leyó este texto o lo escuchó en algún lado. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré de tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y se estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Dice, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y esta es la profecía que le está dando Dios a David acerca del hijo que venía. Y aunque esta profecía en 2 de Samuel entendemos que se cumple primero en Salomón, el libro de Samuel está escrito casi al final del Antiguo Testamento, y la razón por la que vuelven a traer estas profecías es porque están de acuerdo que aunque Salomón cumplió parte de esa profecía, había una profecía que estaba por cumplirse. Y el grito del hombre ciego y mendigo, Bartimeo, que dice Jesús, hijo de David, él lo está identificando como el cumplimiento pleno de esa promesa del rey, hijo de David, del cual su reino no iba a tener fin. Dice el Salmo 89, 3 y 4, hice mi pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces Bartimeo sabe bien quién es Jesús. ¿Y los deseos de Bartimeo se pueden ver en el texto? Sí. Bartimeo deseaba la misericordia de Dios. Entonces todo aquello se detiene y Jesús dice, llámenlo. Llamaron al ciego diciendo, levántate, anímate, levántate que te llama. 50 pareció a los discípulos, arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Ahora, ¿te acuerdas del último ciego que sanó Jesús en el capítulo 8? ¿Y cómo lo sanó en 2 etapas?
Primero dice que había hombres como que eran árboles, caminaban, y después Jesús lo tocó y le dio la vista por completo. Y después vimos cómo Marcos lo estaba comparando con la ceguera de los discípulos, que le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, uno de los profetas, ¿y ustedes quién dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Y dice, ok, no digan a nadie. Y después Jesús enseña sobre su sufrimiento, y Pedro dice, no, Jesús, que nada de eso te pase. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Entonces el mismo que le vio bien en el primer examen, en el segundo examen le fue mal. Pero eso está demostrando que Jesús tiene la misión de que sus discípulos vean con claridad que Él es el Rey prometido, que Él es el Rey Mesías, que Él es el Hijo de Dios, pero no es el que ellos esperan ni el que ellos piensan, sino uno mucho mejor. No es aquel que les puede dar un lugar de honor en su reino terrenal, sino es aquel que les puede dar salvación, vida eterna y vida en abundancia. Algo mejor que eso. Entonces ahora el ciego está delante de Jesús, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego dijo, Raboní, que recobre la vista. Si tú y yo fuéramos los discípulos en ese momento, quedaríamos como payasos. ¿Están de acuerdo? Si estuviéramos tú y en ese momento acabando de una discusión acalorada de que yo pedí estar al lado de Jesús en el reino y los otros se enojaron, Jesús nos explicó, nos enseñó y nos dijo que ni el Hijo del Hombre había venido a eso, sino que el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida de rescate por muchos. Y luego vemos un ciego mendigo, que ya alguien lo calle, por favor, grita, y Jesús se detiene y Jesús lo sana. Y este hombre le dice que se ha sanado. O sea, es una cachetada con guante blanco para todos los discípulos y para nosotros. Porque el hombre ciego sencillamente está rogando por la misericordia de Jesús, el Hijo de David, para su vida. Y Jesús le responde, vete, tu fe te ha sanado. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Y este hombre se vuelve el prototipo de un seguidor fiel de Cristo en todo el Evangelio de Marcos. Este hombre se convierte no solo en un ejemplo para ellos, sino un ejemplo para nosotros. Nuestras vidas, hermanos, deberían de imitar el ruego de este hombre. Ruega por la misericordia de Jesús, el Hijo de David, para tu vida. ¿Y por qué la misericordia de Dios? Y con eso termino, pero quiero explicarte por qué la misericordia de Dios. Dice el Salmo 63, 1 al 5. Oh Dios, tú eres Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te he contemplado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Rogar por la misericordia de Dios para nuestras vidas tiene una sencilla razón, y es porque su misericordia es mejor que la vida. No tengo idea qué piensas que es lo mejor para tu vida ni para la vida de tus hijos. Tal vez en tu mente estás diciendo ahorita, si tan solo tuviera esto, si tan solo ganara un poco más, si tan solo mi esposa, si tan solo mi esposo, si tan solo mis hijos. No sé cómo pienses en tu mente que tu vida se arreglaría. Pero te garantizo que clamar por la misericordia de Dios es lo mejor que te puede pasar. Y la misericordia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Cuando tus hijos estén dormidos y vayas a orar con ellos, o no se den cuenta y te sientes en su cama para orar por ellos, yo sé que tenemos muchas aspiraciones sobre nuestros hijos. Yo sé que quieres que sean deportistas, que sean músicos, que sean empresarios exitosos. No sé qué deseos tengas sobre tus hijos, y no están del todo mal, siempre y cuando no estén por encima de que ellos sean alcanzados por la misericordia de Dios. Y lo más maravilloso que puedes hacer con tu familia y con tus hijos es sentarte y decir, Señor, ten misericordia de mi hijo. Y si quieres, repítelo una y otra vez con todo tu corazón y di, Señor, ten misericordia de la vida de mis hijos. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que todo lo que yo puedo soñar para ellos. Pero igual para tu esposa, igual para tu esposo, en sus debilidades y en sus necesidades, cuando ores por él o por ella, di, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque ni yo sé articular completamente lo que necesito. Ni yo logro en mi mente acomodar exactamente lo que necesito. Recuerda a Bartimeo y di, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Y escucha,
Aún cuando estés viviendo pruebas, o aún cuando estés viviendo la disciplina del Señor, aún cuando estés lidiando con tu pecado, lo mejor que te puede pasar es la misericordia de Dios. El rey David, y pon atención a esta historia, porque el rey David en 2 Samuel 24 ordenó un censo. Y este censo lo hizo para sentirse grandioso, ¿no? Para sentirse qué tan poderoso era. Y obviamente Dios, a través del profeta Gad, le dice: hiciste mal y hay un castigo para ti. Y es chistoso porque Dios le da 3 opciones de castigo. Y Dios le dice: 7 años de hambre en la tierra. Opción número 2. Parecemos nosotros regañando a nuestros hijos, ¿verdad? A ver, ¿qué prefieres? ¿No? Opción 2, 3 meses de hambruna, de huida, ante tus enemigos. Tus enemigos te van a perseguir y te van a destruir por 3 meses. O 3 días de peste en la tierra. Y David, angustiado, eligió la opción correcta. David respondió a Gad, 2 Samuel 24, 14. Estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo en manos de hombre. Aún David, sabiendo que iba a ser disciplinado y viendo las opciones, dijo: donde Dios me castiga. Quiero la opción donde Dios es quien ejecuta la disciplina sobre mi vida. Quiero la opción del cinto de Dios, de la vara de Dios, de la corrección de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es misericordioso. Y Él sabe aplicar la disciplina sobre nosotros con misericordia. Hermanos, cualquiera que fuera nuestra situación, vayamos a esta historia y recuerda cómo te preparas para responder a Jesús diciendo que quieres que haga por ti. Ruega por la misericordia de Jesús, el Hijo de David, para tu vida. No tienes la capacidad de salvarte. No tienes la capacidad de automejorarte. No tienes la capacidad de reponer los errores de tu vida, ni las consecuencias de tus pecados. No la tenemos. No somos capaces de controlar lo que nuestros pecados incluso producen en la vida de nuestros hijos, o en la vida de nuestra esposa o de nuestro esposo. Por eso la actitud de Bartimeo es maravillosa. Acuérdate de las 4 cosas. Porque el deseo de su corazón estaba en la misericordia de Dios, y porque él tenía el entendimiento de quién era Jesús, el Hijo de David. Pero no solo eso, sino que también él tenía el entendimiento de quién era él. ¿Tú crees que a Bartimeo había que convencerle que era pecador? A él se lo dijeron todo el tiempo. Bartimeo sabía de su necesidad. Por eso clama como clama. Y la actitud de acercarse hacia Jesús fue, a pesar de que las personas lo callaron, él siguió clamando a Jesús y gritando a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que, hermanos, oro porque en nuestras vidas, en nuestro devocional diario, podamos acercarnos a Jesús como Bartimeo, diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. No llenes solamente tu cabeza de más información, la cual es buena, no digo que no, sino que nos acercamos a Jesús deseando disfrutarlo, deseando su misericordia, deseando su gracia, deseándolo a Él, no lo que nos puede dar necesariamente, porque eso, Él en nosotros, su misericordia en nosotros, es mejor que la vida. Y si nuestra actitud, si nuestra vida comienza a ir por ese camino, te aseguro que tu vida va a ir al lugar donde tiene que estar, y tu vida va a estar donde tiene que estar, y nuestras decisiones van a honrar a Cristo de la manera adecuada. Así que, hermanos, ¿cómo respondemos a Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Tu misericordia, Señor. Ten misericordia de mí. Estoy seguro que no hay nadie aquí que no ocupe la misericordia de Dios. Necesitas la misericordia de Dios. Y oro porque si tú eres alguien que cree que no ocupa de Dios ni su misericordia, oro porque su palabra y la actitud de los discípulos que viste y la obra del Espíritu Santo rompa tu corazón duro y puedas clamar a Jesús por su misericordia. Señor, oramos por tu obra en medio de tu iglesia. Oramos para que tu gracia y tu misericordia nos abracen, pero que también tu gracia y tu misericordia alcancen a más personas. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti. Ayúdanos a recordar quién eres tú
Y ayúdanos a decir con todo nuestro corazón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Tú viniste a ofrecer salvación y vida a nuestras vidas, solo por la fe, por gracia, por el clamor. Así que escucha nuestro clamor y escucha el clamor de mis hermanos individualmente, que anhelan tu misericordia, que anhelan tu obra en medio de ellos y en medio de sus familias. Señor, con el corazón te decimos: ten misericordia de nosotros. Guíanos, Padre, en tu salvación. Sosténnos en tu gracia a nosotros y a nuestras familias y a los que aún no te conocen. Anímanos, Señor, a predicar el Evangelio a otros, porque tu misericordia es mejor que la vida. Así que sosténnos en tu gracia y en tu misericordia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.